Arrancamos esta jornada del sábado 2 de mayo en el TD Garden, donde los Philadelphia 76ers se enfrentan a los Boston Celtics. La serie se encuentra empatada a 3 victorias por bando. Filadelfia viene de ganar el sexto partido 106-93, con 43.8% en tiros de campo, 33.3% en triples, 13 pérdidas y 48 rebotes, permitiendo a su oponente un 41.9% en defensa. Promedian 115.9 puntos y 43.6 rebotes por juego, permitiendo 116.1 puntos en contra, y llegan sin lesiones que reportar. Boston viene de caer en ese mismo encuentro, lanzando 41.9% en tiros de campo, con 12 triples y 46 rebotes. Promedian 114.9 puntos y 46.4 rebotes, pero permiten 107.2 puntos. El equipo tampoco reporta lesiones en su plantilla. Tomando en cuenta el momento de cada uno, me inclino por los Celtics en el spread de menos 7.5 y la baja de 205.5 puntos. Ahora nos movemos a la acción de los playoffs de la NHL en el Lenovo Center, donde los Philadelphia Flyers se enfrentan a los Carolina Hurricanes en el primer juego de la segunda ronda de los playoffs. Carolina llega con 53 victorias, 22 derrotas y 7 caídas en tiempo extra, mientras que Filadelfia suma 43 victorias, 27 derrotas y 12 en tiempo extra. Carolina anota 3.55 goles y permite 2.88. Filadelfia marca 2.93 y recibe 2.91. En sus últimos juegos, los Hurricanes vienen de barrer a los Ottawa Senators en 4 partidos sin estar en desventaja en ningún momento, mientras los Flyers llegan tras una victoria de 1-0 en tiempo extra en su sexto juego frente a los Penguins. En portería, Frederik Andersen tiene un 96.3% de atajadas y un promedio de goles en contra de 1.67. Dan Vladar cuenta con un 93.7% de atajadas y viene de detener 42 tiros. Carolina promedia 32 tiros por juego. En Power Play, registra 24.90% y en Penalty Kill, un 80.6%. Los Flyers tienen un Power Play de 15.74% y un Penalty Kill de 77.55%. Si nos basamos en los porteros y las tendencias de juego, me quedo con los Hurricanes en el puck line de menos 1.5 y la alta de 5.5 goles. Ahora pasamos a la acción de las grandes ligas con los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York chocando nuevamente en el Yankee Stadium con un antecedente inmediato donde el equipo local ganaba por 6-2 en la baja de la séptima entrada, impulsado por los vuelacercas de Ben Rice y José Caballero. Para este nuevo duelo, la visita enviará a la loma a Kyle Bradish, que llega con efectividad de 4,20, 31 ponches y con whip de 1,73. Del lado local aparece Ryan Withers, brazo que registra efectividad de 3,21, 40 ponches y con whip de 1,22. Al revisar la producción con el madero, hay una diferencia clara en la generación de poder colectivo. La alineación neoyorquina ha conectado 48 cuadrangulares bateando para 229, mientras que el ataque visitante batea para 237, pero se queda atrás con 37 vuelacercas. Por el respaldo ofensivo que trae el equipo de casa y la ventaja estadística que muestra su abridor, mi jugada va con Nueva York en el Money Line y las bajas de 8.5 carreras. Toronto visita a Minnesota en el Target Field tras un juego reciente que mostraba a los azulejos arriba con un cuadrangular de Kazuma Okamoto y respuesta de Byron Buxton con otro vuelacercas. Para este cruce abrirá Dylan Cease, quien llega con efectividad de 2,87, 49 ponches y con whip de 1,37. Del lado local estará Connor Prilip, que registra efectividad de 4, 11 ponches y con whip de 0,89. En la caja de bateo hay un contraste claro. Los mellizos batean para 232, destacando con 38 cuadrangulares y 154 anotadas. Por su parte, Toronto batea para 248, impulsado por Vladimir Guerrero Jr., que promedia para 354, pero como equipo, se quedan en 26 vuelacercas y 122 carreras. Por la solidez del abridor visitante, mi jugada va con Toronto en el Money Line y las altas de 8 carreras. En el Wrigley Field, los Cachorros de Chicago reciben a los Diamondbacks de Arizona en un cruce donde la loma marca una diferencia clara. Este duelo llega tras un choque previo, donde Chicago ganó 6-5 impulsado por 2 remolcadas de Michael Busch, superando el vuelacercas de Geraldo Perdomo. Para este nuevo compromiso, la visita enviará a Ryne Nelson, quien llega con efectividad de 7,71, 24 ponches y con whip de 1,52. Del lado local, tomará la pelota Shota Imanaga, registrando efectividad de 3,15,
38 ponches y con whip de 0,87. Cuando se revisa la producción con el madero, los Cachorros batean para 261 con 42 cuadrangulares, liderados por Nico Werner. Por su parte, Arizona batea para 250 con 31 vuelas cercas, apoyados en Ildemaro Vargas. Por la sólida ventaja del abridor de casa y su mayor profundidad ofensiva, mi jugada va con Chicago en el money line y las altas de 7.5 carreras. En el PNC Park, los Rojos de Cincinnati visitan a los Piratas de Pittsburgh tras un duelo donde los locales golpearon temprano con cuadrangulares de Brian Reynolds y Henry Davis. Para este nuevo choque, la visita enviará a la loma a Rhett Lowder, quien llega con efectividad de 3,18, 30 ponches, y con whip de 1,18. En la otra trinchera aparece Carmen Mlodzinski, registrando efectividad de 4,13, 30 ponches y con whip de 1,45. Al revisar los maderos, el contraste es evidente. Pittsburgh genera mayor contacto bateando para 244, con 153 carreras anotadas. Sin embargo, Cincinnati responde con más poder colectivo. Aunque batean para 220, superan a su rival con 42 vuelas cercas, apoyados en el bate de Eli de la Cruz. Por la consistencia mostrada por el abridor visitante y la explosividad de su alineación, mi jugada va con Cincinnati en el money line y las altas de 8 carreras. En el Nationals Park, los nacionales reciben a los Cerveceros de Milwaukee luego de un reciente triunfo visitante por 6-1, impulsado por 3 remolcadas de William Contreras y un doblete de Tyler Black. Para este nuevo choque, la loma presenta un nivelado duelo de zurdos. Por la visita abrirá Kyle Harrison, quien llega con efectividad de 2,28, 30 ponches y con whip de 1,06. Del lado local, tomará la pelota Foster Griffin, pitcher que registra efectividad de 2,67, 30 ponches y con whip de 1,07. Al revisar los maderos, Washington muestra más poder bateando para 243, con 37 cuadrangulares colectivos, destacando los 10 vuelas cercas de James Wood. Por su parte, Milwaukee batea para 241 con 22 cuadrangulares, confiando en la consistencia de Bryce Turang. Por lo parejo del picheo y la profundidad ofensiva local, mi jugada va con Washington en el money line y las bajas de 8 carreras. Desde el Sutter Health Park, los Guardianes de Cleveland se enfrentan a los Atléticos de Sacramento en un cruce donde ambos equipos envían a la loma a Brazos que han tenido dificultades para encontrar dominio en esta campaña. Por la visita, abrirá Slade Cecconi, quien llega con efectividad de 6,23, 33 ponches y con whip de 1,52. Del lado local tomará la pelota Jacob López, que registra efectividad de 5,84, 27 ponches y con whip de 1,95. Cuando se revisa la producción con el madero, los números al bate dibujan una ligera ventaja para los dueños de casa. Sacramento batea para 245, con 32 cuadrangulares colectivos, impulsados por la consistencia de Shea Langeliers. Por su parte, Cleveland batea para 228 y acumula 31 vuelas cercas, contando con José Ramírez como su principal amenaza de poder. Por el mejor contacto que muestra la alineación local ante un picheo visitante permisivo, mi jugada va con Sacramento en el money line y las bajas de 10 carreras. En el Lone Depot Park, los Phillies de Filadelfia se miden a los Marlins de Miami, impulsados tras llevarse el encuentro anterior por 6-1. En ese duelo, el visitante castigó con un cuadrangular de 3 carreras de Bryson Stott, respaldando a Zach Wheeler, quien sumó 8 ponches en 6 entradas. Para este choque, la pelota por Filadelfia estará en manos de Aaron Nola, quien registra efectividad de 6,03, 35 ponches y con whip de 1,56. En el montículo local aparecerá Max Meyer, luciendo estable con efectividad de 3,30, 33 ponches y con whip de 1,20. Al revisar los maderos, Miami genera más contacto bateando para 250, impulsados por Liam Hicks. Por su parte, la ofensiva visitante batea para 227 pero muestra mayor poder con 33 vuelas cercas, guiados por Kyle Schwarber. Por la ventaja que muestra el abridor de casa, mi jugada va con Miami en el money line y las altas de 8.5 carreras. En Fenway Park, los Astros de Houston continúan su visita a los Medias Rojas de Boston, tras un choque previo donde los locales ganaron por 3-1, impulsados por un cuadrangular de 3 carreras de Jarren Duran, que eclipsó el vuelacercas solitario de Carlos Correa. Para este compromiso, la pelota visitante estará a cargo de Spencer Arrighetti, quien llega con efectividad de 2,00, 19 ponches y con whip de 1,11. Del lado local aparece Connelly Early, lanzador que registra efectividad de 2,84, 28 ponches y con whip de 1,20. Al revisar la ofensiva, el contraste es evidente.
Houston muestra un perfil peligroso bateando para 265, con 40 cuadrangulares colectivos, amparados en el poder de Jordan Álvarez. Por su parte, la alineación de Boston produce a un ritmo menor bateando para 231, con 21 vuelas cercas. Por la notable superioridad ofensiva y la solidez del abridor visitante, mi jugada va con Houston en el money line y las bajas de 9 carreras. En el Tropicana Field, los Gigantes de San Francisco buscan revancha ante los Rays de Tampa Bay, tras caer 3-0 en un duelo donde Shane McClanahan brilló por 6 entradas y fue respaldado por cuadrangulares solitarios de Yandy Díaz y Junior Caminero. Para este nuevo choque, la visita enviará a Landon Rope, quien llega con efectividad de 2,55, 37 ponches y con whip de 0,91. Por los dueños de casa, la loma será para Jesse Scholtens, registrando efectividad de 3,20, 16 ponches y con whip de 1,12. Al evaluar el bateo, los números muestran claras diferencias. Tampa Bay produce a mejor ritmo bateando para 250 con 27 vuelacercas colectivos. En contraste, San Francisco batea para 247 y ha sufrido para generar poder con solo 19 cuadrangulares. Por el dominio que muestra el abridor visitante, mi jugada va con San Francisco en el money line y las bajas de 7.5 carreras. En el Busch Stadium, los Cardenales de San Luis reciben a los Dodgers de Los Ángeles tras un reciente duelo donde los locales castigaron temprano con cuadrangulares de Nolan Gorman y Alec Burleson. Para este nuevo choque, la visita entregará la pelota a Rocky Sasaki, quien llega con efectividad de 6,35, 22 ponches y con whip de 1,81. En la otra trinchera aparece Michael McGreevy, brazo que muestra mayor control registrando efectividad de 2,97, 21 ponches y con whip de 0,90. Cuando se revisa la producción con el madero, el contraste colectivo es notable. Los Ángeles batea para 273, con 45 vuelas cercas, guiados por el contacto de Andy Pages y el poder de Max Muncy. Por su parte, San Luis produce a menor ritmo bateando para 240, pero responde con fuerza sumando 41 cuadrangulares, impulsados por Jordan Walker. Por la evidente superioridad del abridor local para contener a la ofensiva rival, mi jugada va con San Luis en el run line de más 1.5 y las altas de 8.5 carreras. Los Rangers de Texas visitan a los Tigres de Detroit en el Comerica Park, llegando con buen ritmo tras llevarse el juego más reciente por 5-4, apoyados en un cuadrangular de Danny Jansen y par de impulsadas de Josh Jung. Para buscar otro triunfo en este escenario, la visita mandará a la loma a Kumar Rocker, quien se presenta con efectividad de 3,38, 22 ponches y con whip de 1,31. Por el lado de los dueños de casa, la responsabilidad recaerá en Keider Montero, un brazo que registra efectividad de 4, 23 ponches y con whip de 1. Al evaluar la producción con el madero, los locales muestran mejores promedios generales bateando para 250 con 33 cuadrangulares colectivos. Sin embargo, Texas batea para 236 con 29 vuelas cercas, habiendo demostrado capacidad para capitalizar sus batazos oportunos. Por la solidez que proyecta el abridor visitante, mi jugada va con Texas en el money line y las altas de 8 carreras. Desde el Coors Field, los Bravos de Atlanta se miden a los Rockies de Colorado tras un choque donde los locales atacaron con 5 anotaciones en la primera entrada y un cuadrangular de Mickey Moniak para irse arriba 6-1. Para buscar revancha, la visita enviará a Chris Sale, quien llega con efectividad de 3,00 y con whip de 1,04. En la otra trinchera aparece Chase Dollander, brazo que registra efectividad de 5,47 y con whip de 1,41. Al revisar los maderos, el contraste es notable. Atlanta castiga con fuerza bateando para 271 con 43 vuelas cercas. Por su parte, Colorado produce a menor ritmo bateando para 254 con 31 cuadrangulares. Por la innegable superioridad ofensiva y la sólida ventaja en la loma, mi jugada va con Atlanta en el run line de menos 1.5 y las altas de 9 carreras. Desde el Petco Park, los Medias Blancas de Chicago se enfrentan a los Padres de San Diego en un choque donde la novena local intentará imponer condiciones apoyada en su líder de rotación. Por la visita abrirá Sean Burke, quien llega con efectividad de 3,21, 28 ponches y con whip de 1,04. En el montículo por San Diego estará Michael King, que registra efectividad de 2,41, 20 ponches y con whip de 1,04. Al revisar la ofensiva, el contraste es bastante nivelado, aunque con matices en la generación de contacto. Los Padres batean para 235 y suman 29 vuelas cercas, guiados por Xander Bogaerts. Por su parte,
Chicago produce a menor ritmo general bateando para 225, pero compensan con mayor fuerza gracias a sus 38 cuadrangulares liderados por Munetaka Murakami. Sin embargo, por la fiabilidad que muestra el picheo abridor de casa, mi jugada va con San Diego en el Money Line y las bajas de 7.5 carreras. En el Angel Stadium, los Mets de Nueva York se enfrentan a los Angelinos de Los Ángeles, un duelo donde la visita tratará de equilibrar su paso inconstante apoyada en uno de sus mejores lanzadores. Por Nueva York abrirá Nolan McLean, quien sube a la loma con efectividad de 2,55, 45 ponches y con whip de 0,96. Del lado local, la responsabilidad será para Reed Detmers, que llega con efectividad de 4,28, 36 ponches y con whip de 1,34. Al observar los maderos, ambos equipos muestran dificultades para generar carreras de forma sostenida. Los angelinos batean para 236 con 42 vuelacercas, siendo su mejor carta la paciencia en el plato de Mike Trout. En la otra trinchera, la ofensiva de los Mets luce todavía más apagada, bateando para apenas 227 con apenas 24 cuadrangulares colectivos. Por la solidez que ha mostrado el abridor visitante y la tendencia a producir poco por ambos lados, mi jugada va con Nueva York en el Money Line y las bajas de 8 carreras. Finalmente, en el T-Mobile Park, los Reales de Kansas City visitan a los Marineros de Seattle, motivados tras un ataque tempranero en su último choque. En ese juego, Salvador Pérez comandó una ofensiva de 4 carreras en la primera entrada, respondiendo Seattle con un vuelacercas de Julio Rodríguez que no evitó el daño inicial. Para este encuentro, la visita dependerá del brazo de Seth Lugo, quien se sube a la loma con efectividad de 2,63, 33 ponches y con whip de 1,17. En la otra trinchera, la pelota estará en manos de Emerson Hancock, luciendo muy similar con efectividad de 2,86, 28 ponches y con whip de 0,98. Al observar el rendimiento ofensivo, el contraste es parejo en cuanto a generación colectiva. Kansas City batea para 240 impulsados por Bobby Witt Jr., sumando 31 vuelacercas como equipo. Por su parte, Seattle batea para 234 con 34 cuadrangulares, buscando mayor respaldo a su rotación. Por lo equilibrado del duelo monticular y la capacidad de ambas novenas para apagar bates, mi jugada va con Seattle en el Money Line y las bajas de 7.5 carreras. Y así llegamos a mi combinada del día. Para esta jornada, mis selecciones favoritas para combinar son las siguientes: la victoria de los Hurricanes sobre los Flyers, junto con la victoria de los Yankees sobre los Orioles. Con esto llegamos al final. Déjame en los comentarios cuáles serán tus jugadas para esta jornada. Te deseo mucha suerte y te espero en la próxima jugada.